Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta webconferencia del curso Cálculo Diferencial. Hoy vamos a tratar un tema de la unidad 1, específicamente lo relacionado con la función explícita, la función implícita, funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Bueno, esta es la agenda de la presentación. Primero vamos a ver un repaso del concepto de función. Esto sobre todo porque una función está definida como explícita, pero pues entonces tenemos que ir a diferenciar entre lo que es una función explícita y una implícita. Vamos a ver algunos ejemplos. Luego vamos a ver lo que la definición de una función exponencial, las características, las propiedades de los exponentes, algunos ejemplos también. Luego lo que es relacionado con la función logarítmica, las características, las propiedades de los logaritmos para poder resolver este tipo de funciones. Sí. Luego vamos a ver lo que son ecuaciones logarítmicas y algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar recordando lo que es una función. ¿Sí? Vamos a hacerlo desde una forma pues en un lenguaje matemático, pero también vamos a ver algunos ejemplos pues un poco más aplicados. Entonces, una función f, esto simplemente es un repaso de lo que se vio en la conferencia anterior. Una función f es una relación entre dos conjuntos A y B, de tal manera que a cada elemento X que pertenece al conjunto de A le corresponde uno y solo un elemento Y igual a f de X que pertenece al conjunto B. Si ustedes observan bien, cuando nos referimos a una función f de X, decimos que es Y igual a esa función f de X. Esta es una forma explícita de una función. Entonces, por esa razón es necesario que tengamos muy claro la definición de una función. Entonces, para eso, vamos a estos dos diagramitas. Esta es como la forma teórica de entender el concepto. Entonces vemos que tenemos un conjunto A con unos elementos que son esos punticos y tenemos un conjunto B y por medio de unas relaciones, esta es la forma de la función, que esto puede ser un polinomio, puede ser una función racional, puede ser una función exponencial, puede ser tener cualquier forma, pero lo más importante es que a cada uno de estos elementos que tenemos en este conjunto A le va a corresponder un único elemento en este conjunto B, ¿sí? Al conjunto A se le llama el dominio de la función y al conjunto B se le llama el contradominio de esa función. Ahorita lo vemos un poco más en detalle, pero lo importante es que a cada uno de estos elementos le corresponde un único elemento de conjunto B. Permítame un momento, yo cambio. Esto, si pensamos por lo menos en esta función, nosotros podríamos imaginarnos, parece que no me funciona así, algo en el plano cartesiano, y vamos a imaginarnos una curva que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Si nosotros le asignamos un valor de A, por ejemplo, uno de estos punticos, vamos a decir que esto, aquí vamos a poner un puntico, vemos que le corresponde un único elemento de Y, que es nuestra función, y aquí tenemos nuestro eje X. Aquí tendríamos nuestros X, X1, X2, que pueden ser cualquier valor, en este caso son positivos, son reales positivos, pero lo importante es que le corresponde un único valor en esa forma que tiene, que es nuestra función f de X, y esta sería la función f de X. Entonces, esta gráfica corresponde con una función, porque vemos que a cada uno de estos valores le corresponde un único valor acá. Incluso, miren que para estos dos primeros le corresponde el mismo valor, ¿sí? Pero lo importante es que sea un solo valor. Diferente a lo que ocurre cuando no es una función y tiene más o menos esta forma. Nosotros observamos que existen dos conjuntos también y acá tenemos una regla llamada G, pero observamos que hay dos valores, para un mismo valor de un elemento en el conjunto A, vamos a obtener dos valores en el conjunto B. Y eso se podría ver más o menos, se podría entender más o menos con algo de la siguiente forma.
Pensemos en algo así. Podríamos pensar que acá tenemos un elemento y le corresponde un único punto de esa función. Pero si nos paramos en esta otra x, vamos a llamarlo x1 y este x2, observamos, y si trazamos una línea vertical, que hay dos puntos que le corresponderían a un mismo valor de un elemento en el conjunto A, generaría, le corresponden dos valores en el conjunto B. Esto no es una función, pero esto sí es una función. Ese es como el concepto. Entonces, podemos definir la función. En esa definición de función, entonces vamos a decir que el conjunto A es lo que se llama el dominio de esa función, esos elementos, esos valores de X, y se denota como el dominio de F. Esto ya lo sabemos. Y el conjunto B se llama codominio de F o contradominio, como estaba en las gráficas anteriores. El conjunto B. Entonces se dice que el único elemento Y en B, tal que Y igual a F de X, se llama imagen de X bajo F. Este caso también decimos que X es una preimagen de Y el conjunto formado por todas esas imágenes, es decir, por todos esos valores de Y, es lo que se llama el rango de la función y se denota con ran de F. Es decir, vamos a tener el rango, va a ser todos los valores de Y o los valores de F de X, tales que X pertenece a ese conjunto de A. Esa es la definición, pues, como muy teórica de lo que es, en un lenguaje matemático, de lo que es el rango y el dominio. Entonces, el rango es un subconjunto de ese codominio, y si una función está escrita de la forma Y igual a F de X, observen que a un lado tenemos y al otro lado tenemos las X. Esto es una forma de comprender un poquito de qué es una función explícita. En este caso, tenemos una función definida de esta forma, es la forma explícita de esa función. Entonces decimos que Y es una función explícita de X, cuando lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? A un lado del igual tenemos y al otro lado tenemos la expresión matemática, esas reglas matemáticas que me definen F de X. A la variable X se le llama entonces lo que es la variable independiente y a la variable Y se le conoce como variable independiente. Esto es muy sencillo de comprender, simplemente vamos a asignar un valor a X y porque es la variable independiente, yo puedo darle esos valores. Y la variable Y va a ser el resultado de evaluar nuestra función f de X. Por eso se llama una variable dependiente, porque depende del valor de X. El valor de Y depende del valor de X. Entonces vamos a ver lo que es una función que tiene forma explícita, ¿sí? Consideremos este ejemplo, donde Y es igual a f de X, igual a X al cuadrado más 1, ¿sí? ¿Qué tipo de función es esta? Tenemos una X al cuadrado más 1. Esto fácilmente ya podemos decir que es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado 2 porque es el máximo exponente que tiene la X, nuestra variable independiente. En esta función observamos que Y es una función explícita de X, ¿sí? Y es lo que les contaba hace un momento. Y está a un lado del igual, y las X están al otro lado con la forma matemática, con cualquier forma matemática, ¿sí? Entonces, su dominio en este caso, por tratarse de un polinomio, y resulta que todos los polinomios tienen como dominio el conjunto de los números reales. Es decir, yo puedo asignarle un valor de X cualquiera desde menos infinito hasta infinito, y vamos a poder encontrar un valor real de Y, ¿sí? Entonces, por eso el dominio de todo polinomio es el conjunto de los números reales. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que es una función explícita, porque es explícita para Y. La gráfica de esa función es esta. Sí, es una parábola que tiene este vértice acá en 1 y pues es creciente, ¿sí?
y su rango está entre 1 e infinito. Observen que el 1 hace parte del conjunto de este rango, pero no sabemos dónde termina esta curva, porque como su dominio son todos los números reales, pues yo puedo darle un valor muy grande y pues obviamente x al cuadrado, si es un número muy grande como 100, pues eso nos va a dar, va a crecer al cuadrado, ¿cierto? Si es 1.000.000, pues entonces vamos a obtener valores muy grandes de nuestro y. Entonces aquí podemos ver que el rango son todos los valores de y que pueden generar esos x. Observen que no es posible tener esta curva azul, que es la gráfica de nuestra función, por debajo de 1. No vamos a obtenerlo, ¿sí? Por lo menos no para los números reales. Entonces, este punto pues, me representa el 1 y nuestro rango va a ser todo lo que sea superior a este 1, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que nuestro rango va desde 1 hasta infinito. Es un ejemplo muy sencillo. Entonces, nuestro dominio de un polinomio son todos los números reales, pero el rango sí va a depender de ese polinomio, ¿sí? ¿Cómo se le llama esta curva? Pues es un polinomio de grado 2, pero es un caso especial y tiene un nombre especial que es una parábola. Muy bien. Entonces, ¿qué es una función en forma implícita? ¿Sí? Entonces, existen ecuaciones que pueden definir a y como una función implícita de x. Observen que aquí no estamos hablando, en esta primera frase no hablamos de funciones, estamos hablando de ecuaciones, ¿sí? Pero esas ecuaciones pueden definir a y como una función explícita de x. El caso, digamos que este es uno de los ejemplos más sencillos de explicar esa diferencia entre lo que es una función y lo que es una ecuación, es con una ecuación implícita para y, como esta. Tenemos que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Esta es la ecuación de una circunferencia. Aquí, de hecho, se presenta nuestra gráfica de la circunferencia. 9 es el radio al cuadrado. Eso quiere decir que el radio de esa circunferencia es 3. ¿Sí? Aquí vemos. Y además tiene centro en el origen. Vemos que el centro de esta circunferencia es 0, 0. Es el origen. Y nuestro radio, pues va a ser 3. Es decir, que si nos movemos en cualquier dirección en una línea recta, vamos a obtener ese radio 3, ese valor de 3. Esta es la forma, como les decía, esta es una función explícita porque no está y sola a un lado del igual. Esa inmediatamente podemos identificarla de esa manera. Tenemos una expresión matemática a un lado y al otro lado tenemos una constante, pero y no se encuentra sola. Entonces, eso es una forma implícita de y. Entonces, esta gráfica no corresponde con una función, ya que hay valores de x a los que les corresponde más de una imagen y, es decir, para cada x en este caso hay 2 valores de y. Sin embargo, podemos despejar y en términos de x para observar que dicha ecuación define las funciones. ¿Por qué decimos que no es una función? Porque si trazamos una línea vertical, vamos a pensar en que si yo voy a evaluar esa ecuación en x igual a 2, por ejemplo, pues vamos a ver que tiene un valor positivo y tiene un valor negativo. Es decir, hay 2 valores de y para un solo valor de x. Y eso no va con la definición de lo que es una función. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso para volver una forma implícita en una forma explícita? Hagámoslo con este ejemplo, que es el de la circunferencia que se graficó en la diapositiva anterior. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Entonces vemos que la forma explícita de la función es y igual a f de x. Entonces tenemos que dejar y solita a un lado de la ecuación. Entonces simplemente hacemos el despeje. En este caso, pues pasamos el x al cuadrado al otro lado a restar, porque acá tenemos que tiene signo positivo. Y vamos a obtener 9 menos x al cuadrado. Pero todavía este y al cuadrado no es una función.
Todavía no lo es, todavía no es una forma explícita de nuestra ecuación de la circunferencia, porque tiene este cuadrado. Entonces debemos eliminar ese cuadrado. Para eso, pues aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados y lo que vamos a obtener son dos valores, uno con signo positivo y otro con signo negativo de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto, como está escrito de esta manera, tampoco es una función, porque vemos que para cada valor de x vamos a obtener la raíz de esta expresión, pero vamos a tener un valor positivo y un valor negativo. ¿Sí? Pero ya es la forma explícita, esta ya sería la forma explícita de lo que es la ecuación de la circunferencia con radio 3 o con diámetro, sí, con radio 3. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer acá para poder obtener las funciones que me definen esa circunferencia es y igual, es tomar a las dos como dos funciones independientes. Y igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado, y la otra sería y igual a menos raíz de 9 menos x al cuadrado. Estas dos expresiones son dos funciones que me describen esa circunferencia, pero ya en forma explícita. Entonces hemos pasado de la forma implícita de la ecuación de una circunferencia a la forma explícita, que son dos funciones que me definen la misma gráfica. ¿Sí? Esta sería entonces nuestra gráfica de esta función, de esta ecuación de la circunferencia, pero definida como funciones. Entonces, observamos que para el positivo, para la raíz positiva, vamos a obtener ese semicírculo que tenemos positivo, ¿sí? Y con la que es negativa, pues vamos a obtener la parte de abajo de la circunferencia. En otras palabras, por medio de dos ecuaciones explícitas o dos funciones, en este caso, como ya tenemos a y, podemos decir que y es igual a f de x, raíz de 9 menos x al cuadrado, y y es igual, por ejemplo, a g de x menos raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces, son dos funciones que me definen la circunferencia. Entonces vienen tres preguntas. La primera, si partimos de la misma ecuación de la circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿será posible obtener la forma explícita para x? Nosotros hemos obtenido la forma explícita para y para poder definir las funciones, pero se puede entonces obtener la forma explícita para x, es decir, despejar x. ¿Cuál sería la gráfica en este caso? Esto les queda como ejercicio. Incluso ya podríamos empezar a imaginarnos, ¿sí? Si esta es la forma al despejar y, ¿cuál sería la forma de las dos funciones, de las formas? ¿Cuál sería la forma al despejar x? ¿Sí? De lo que obtendríamos. Y al despejarla, estas serían funciones. Pueden hacer el ejercicio. Entonces miremos otro ejemplo. Consideremos, por ejemplo, esta ecuación. ¿Sí? Esto es una ecuación. Y si nos fijamos bien, pues depende de x y de y. ¿Sí? Por acá tenemos x por y y por acá tenemos 2y. Entonces, esta es una forma implícita de una ecuación. ¿Cómo sería la forma explícita para y? Pues entonces, partamos de la ecuación. Observen que tenemos a y aquí resaltado en rojo. Lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento anterior. Vamos a dejar y solo a un lado del igual y el resto al otro lado del igual. Entonces empezamos a hacer el procedimiento. Lo que no tiene y lo pasamos para el otro lado. Luego nos va a quedar de esta forma, como y es común en los dos términos que tenemos a la izquierda, pues podemos sacar factor común y observen que lo que obtenemos es que y es igual a 3x menos 1 sobre x menos 2, que corresponde con una función racional. Es racional porque tenemos la división de dos polinomios. En este caso, el numerador es un polinomio de grado 1 y el denominador también es un polinomio de grado 1. Pero entonces, estas dos
son la misma cosa. La forma explícita, la forma implícita y la forma explícita para Y. Igual, aquí podríamos despejar X también para obtener la forma explícita para Y. Es posible que en algún momento necesitemos hacer en nuestra vida cotidiana necesitemos hacerlo, pero para X. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve esta gráfica? Como ya es una función, ahorita sí podemos irnos al plano cartesiano y empezar a asignarle valores a X. Pero observemos que hay un valor, esto tiene que ver con con el concepto de asíntotas verticales y horizontales. Hay un valor de X, por ejemplo, cuando X vale 2, ¿qué pasa con toda la función? Pues tendríamos que está dividido entre 0, es decir, no sabemos el valor. Se indetermina la función. Lo que podríamos decir allí es que no está definida allí, la función no estaría definida para X igual a 2. ¿Sí? Y este 2 es lo que llamamos una asíntota vertical. Aquí la podemos ver. ¿Sí? La podemos ver. Y si nos alejamos más hacia menos infinito en Y, o nos vamos hacia infinito en Y positivo, pues nos vamos a dar cuenta que esta función, que Y se va a ir aproximando, que Y se va a ir hacia infinito, mientras que X no puede tomar el valor de 2, pero sí me puedo ir aproximando a 2 tanto como yo quiera. ¿Sí? Esto puede valer, X puede valer 1.99 y muchos 9, y la función se va a poder evaluar. O al contrario, 2.00001 y la función se puede evaluar. No se puede evaluar es exactamente en 2, ¿sí? Porque me indetermina esta función. Yo quiero perdón, yo me paso acá. Aquí en GeoGebra, entonces podemos ver, aquí está la gráfica, no sé, no, ya, aquí está. Esta es la gráfica de nuestra función, ¿sí? Y para determinar, como no hemos visto los límites, vamos a determinarlo de forma gráfica, lo que son las asíntotas horizontales, ¿sí? A primera vista, y si le hacemos un poco de zoom, podemos darnos cuenta de que hay un valor también en Y, un valor de Y, al cual la curva de nuestra función se va aproximando. Eso es una asíntota horizontal. Es similar a la asíntota vertical, que es el valor al que se va aproximando la función, pero cuando vamos moviendo el valor de X, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que hay una asíntota horizontal, pero no estamos seguros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner un puntico, por ejemplo, este puntico A. Para hacerlo gráficamente, simplemente vamos a irnos hacia infinito, vamos a moverlo hacia infinito, y observen que aquí no me está mostrando el valor, no me lo está mostrando. Vale. Acá lo importante es que yo puedo mover este punto, yo lo puedo mover y le estoy dando valores cada vez más grandes de X, es decir, X tiende a infinito, se está aproximando cada vez más y más grande y vemos que no parece que se puso que el valor de f de X no cambia. Y si nos vamos y miramos el eje Y, vemos que el valor es 3. Aquí tenemos 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Es decir, que esa asíntota, a medida que X se hace muy grande, el valor de f de X tiende a 3. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer también hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a hacerlo hacia la izquierda. Vamos a movernos hacia acá. Y observen que es lo mismo. 0, 1, 2 y 3. Entonces podemos decir ya que nuestra asíntota horizontal está ubicada en 3. Entonces vamos a decir simplemente que Y igual a 3 es una asíntota, y aquí no la grafican.
cambiémosle el color, pongámosle este. Y nuestra asíntota vertical está en 2, ¿sí? Y ya obtenemos nuestra gráfica, ¿sí? Pero todo este proceso viene de nuestra, de pasar de una ecuación que era implícita a una función o a una expresión explícita para y, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora lo que es una función exponencial. Entonces, a una función exponencial tiene la forma y igual a f de x porque es una función, además una función es una expresión explícita para y, pero es igual a la x, donde a siempre, para que sea una función exponencial, el a debe ser mayor a 0 y además debe ser diferente de 1. ¿Sí? ¿Por qué debe ser diferente de 1? Porque 1 a cualquier número pues nos va a dar 1. Entonces no tendríamos, sería una función constante, ¿sí? Ahorita lo vemos. Entonces, a esta forma, cuando la función tiene esta forma, se le llama función exponencial en base a. Además, a, como se menciona acá, debe ser positivo y diferente de 1. Esta función se llama exponencial debido a que la variable x está en el exponente, ¿sí? Y no nos vayamos a confundir cuando x es la base, sino x está en el exponente, ¿sí? Tiene como dominio el conjunto de los números reales y como rango el conjunto de los reales pero positivos, es decir, no, los negativos no hacen parte de ese rango. Miremos los ejemplos. En el primero, por ejemplo, se muestra esta función exponencial que es 2 a la x. La base es 2 y observen cómo es la curva. ¿Sí? Es creciente, ¿sí? Es una curva creciente. Y nos damos cuenta automáticamente que tiene una asíntota horizontal en 0. En este caso, tiene una asíntota horizontal en 0. Como lo mencionamos anteriormente, el rango son los reales positivos, es decir, que solo va a estar definida para valores desde 0 hasta infinito sin incluir ese 0, ¿sí? Es decir, los reales positivos. Y tenemos una asíntota horizontal. Pero observemos acá lo curioso, y es que acá tenemos una base que es un medio, es una base que es positiva, porque recuerden que la base tiene que ser mayor a 0, un medio es mayor a 0, y es diferente de 1, también es diferente de 1, pero es menor a 1, ¿sí? Entonces, si hacemos la gráfica para diferentes bases, vamos a obtener algo como esto, ¿sí? Hagámoslo aquí de nuevo. Pagar estos. Pensemos en el 2 a la x, esta es la gráfica de 2 a la x, observen, creciente, tiene base mayor a 1, 1.5 a la x, ¿sí? O 3 medios a la x, y observen cómo empieza a cambiar, tiene la misma forma creciente, pero es diferente, ¿cierto? Empieza como a disminuir esa pendiente. Pero observen qué pasa cuando es 1 a la x. Recuerden que 1 a la x, esta ya no sería una función exponencial, porque la base es 1. Pero es lo que les decía hace un rato, si la base es 1, no importa el valor de x, siempre nos va a dar 1, y eso es lo que estamos obteniendo, ¿sí? Pero este es un punto, aunque no hace parte de esas funciones exponenciales, es un punto importante, ya que cuando el valor de la base está entre 0 y 1, pero sin incluir el 1, pues la forma cambia, ya es una función que es decreciente, ¿sí? Pero tiene obviamente el mismo dominio y el mismo rango. El dominio pues son todos los números reales, porque yo puedo darle un valor, cualquier valor de los números reales, y la función va a estar definida allí, ¿sí? Pero no va a estar definida para valores menores a 0. El y nunca nos va a dar, ninguna de estas curvas nos va a dar por debajo
del eje X, ¿sí? Y si le damos otro valor entre 0 y 1, pues obtenemos esta familia de curvas que son que son funciones exponenciales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como A es la base, hay un caso especial que es la función exponencial natural, ¿sí? Cuando la A es igual a E. E es el número de Euler. No vamos a discutir acá qué es el número de Euler, pero es un número, digamos, que se encuentra que se ha encontrado en muchos problemas prácticos, ¿sí? Y entonces podemos definir que una función exponencial natural tiene esta forma. Observen que la única característica es que la base es E. Y E tiene más o menos, bueno, aquí está truncado al cuarto decimal, ¿sí? Por eso tenemos aproximadamente igual, porque E es un número irracional y tiene pues infinitos decimales sin ningún periodo, pues no se repite. Entonces, por eso debemos poner siempre aproximadamente igual. ¿De dónde viene el número de Euler? No lo vamos a discutir, pero viene más o menos pero viene de este límite, que es tema pues del próximo, los límites van a ser tema de la próxima unidad, pero esta expresión en sí se ha encontrado en economía, en biología, entonces resulta ser muy interesante esta base, ¿sí? 1 más 1 sobre n a la n. Muy bien. La gráfica la gráfica, entonces en este caso va a ser e a la x. Es un caso especial de una función exponencial donde la base es e, el número de Euler. Muy bien. Ahora, para poder resolver estas ecuaciones, sí, pues tenemos que recurrir a las propiedades de los exponentes. Entonces vamos a suponer que a es mayor a 0, estamos hablando de funciones exponenciales, b es mayor a 0, pues, esto es para analizar nuestras propiedades, son números reales, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Tenemos que tener mucha claridad porque para resolver ecuaciones donde tenemos exponentes o tenemos logaritmos, vamos a basarnos en la aplicación de estas propiedades. Entonces, la primera básicamente nos dice que si yo tengo la multiplicación de dos exponentes, aquí observen que acá tenemos a a la x1 por a a la x2, que tienen la misma base, ¿sí? Pero diferente exponente, yo puedo simplemente poner la base y sumar los exponentes. Esto pues es muy conocido y es muy útil. Entonces, como ejemplo, tenemos 5x más 4 por 5 al cuadrado. Si aplicamos la propiedad, vamos a obtener entonces 5 y sumamos los exponentes, nos va a dar 5 a la x más 6. Entonces hemos pasado de una expresión tenía dos términos a una expresión que tiene un término y aparte de eso es mucho más corta. ¿Sí? La segunda nos dice que si yo divido estas dos potencias, que tienen la misma base y diferente exponente, acá el exponente no nos interesa, pero que tengan la misma base, pues yo lo que hago es la resta. Entonces pongo la base y resto al exponente del denominador, le resto el exponente el exponente del numerador, le resto el exponente del denominador. Como ejemplo, pues tenemos observen que tenemos 2 a la 1 menos x sobre 2 a menos 2x. Entonces ponemos la base y lo que hacemos es restar esos exponentes. Teníamos 1 menos x menos. Acá a mí me gusta siempre resaltar que cuando tenemos estos números negativos o tenemos menos, que debemos poner los paréntesis. Y así hagamos un paso más, esto evita que de pronto cometamos errores a la hora de implementar la ley de los signos,
¿sí? Entonces, este es el menos de la operación, porque nos dice que yo debo restar los dos exponentes. Entonces tenemos 1 menos x, menos, es la operación, menos 2x. Entonces aplicamos la ley de signos, menos por menos nos da más y nos va a quedar el más 2x acá. Luego podemos simplemente simplificar y nos va a dar, pues, 1 y menos x más 2x nos da 1 más x. ¿Sí? Importante utilizar los paréntesis cuando tenemos estas expresiones con signo negativo. La tercera propiedad nos dice que A, tenemos acá una potencia, tenemos una base y está elevado al exponente x, 1. Pero a la vez todo eso está elevado a la x2. Esto es lo que se llama una potencia de potencias, ¿sí? Porque es una potencia elevado a un exponente que también es otro, en este caso es x2. Lo que nos dice la propiedad es que ponga la base y multiplique. Solo en este caso se multiplican los exponentes. Entonces A nos va a quedar la base por la multiplicación de los exponentes. ¿Sí? En la anterior sumábamos, en la propiedad no sumábamos, pero era porque era la multiplicación de dos bases, de dos potencias. ¿Sí? Aquí tenemos una potencia elevado a otra potencia. Una diferencia que muchas veces no queda clara y pues conduce a errores. Entonces, como ejemplo, tenemos 3 al cuadrado, y todo este 3 al cuadrado está elevado a la x al cubo. Entonces, esto nos va a quedar, ponemos la base, que es 3, y multiplicamos, nos va a quedar 2 por x al cubo. Bien. Muy bien. La cuarta nos dice, y esta resulta ser, todas son realmente importantes, pero esta es especialmente práctica. Entonces vemos que la propiedad nos dice 1 sobre a la x va a ser igual a la base elevada a la x, pero con signo positivo, ¿sí? Y esta propiedad se puede aplicar en las dos direcciones, es decir, yo puedo ir de esta forma, ¿sí? De esta forma, hacia la forma de la izquierda, de la derecha, o de la derecha a la izquierda, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el caso en el que yo, o depende del ejercicio que yo esté resolviendo, ¿sí? En algunos casos va a ser útil utilizar la de izquierda a derecha y en otros va a ser útil utilizar la de derecha a izquierda. Entonces, como ejemplo, tenemos 1 sobre 4 a la x igual, entonces la regla nos dice, ponga la base, estamos pasando de esta división a esta otra forma que no, pues, esto queda dividido entre 1. Entonces, simplemente vamos a poner la base y el exponente, y ponemos el mismo exponente, pero multiplicado por menos 1. Eso es lo que nos está diciendo la regla, ¿sí? La quinta, simplemente, observen que esta ya es diferente, porque tenemos dos bases diferentes, ¿sí? Dos bases. Y observen que acá al inicio las condiciones son que A y B sean mayores a 0. ¿Por qué? Lo que nos dice es que si yo tengo dos bases que son mayores a 0, elevadas al mismo exponente, hasta la propiedad 4 teníamos misma base y los exponentes no nos interesaban, pero en este caso la propiedad nos dice, si yo tengo diferente base pero igual exponente, yo simplemente puedo partirlo de esta manera, ¿sí? Cada base al exponente y los multiplico. Como ejemplo tenemos 3 por 7 y todo esto elevado a 4 a la x. Yo puedo simplemente 3 a la 4 por x por 7 a la 4 por x. ¿Sí? Y la sexta sería la división. Similar a la quinta. Diferentes bases en el numerador y en el denominador. Y básicamente lo que dice es que la x es el exponente tanto del numerador como del denominador y lo puedo simplemente expresar de esta manera. ¿Sí? De nuevo, todas estas propiedades se pueden implementar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Como ejemplo, pues tenemos 9 sobre 2 a la x, que esto va a ser igual a 9 a la x sobre 2 a la x. Muy bien. Hay otra propiedad
que es muy importante a la hora de resolver ecuaciones que tienen exponentes, ¿sí? Ecuaciones con exponentes. Y es esta que se presenta acá. Si yo tengo una base elevada a la x, en este caso x a la 1, igual a la misma base, pero con otro exponente diferente, yo puedo decir que los exponentes son iguales, ¿sí? Si esas bases son iguales, yo puedo igualar los exponentes, ¿sí? Esa es la propiedad. De hecho, es bastante intuitiva, porque si me están diciendo que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, y las dos expresiones tienen exactamente la misma base, eso quiere decir que los exponentes tienen que ser iguales, ¿sí? Y por eso sí, yo puedo hacer esta igualdad. ¿Listo? Veámoslo con un ejemplo. Entonces, vamos a utilizar entonces las propiedades de los exponentes para resolver esta ecuación exponencial, ¿sí? Entonces tenemos 2 elevado a la 2x más 1 igual a 4. ¿Qué observamos allí? Pues la base es 2, es lo primero que tenemos que anotar. La base del término que tenemos a la izquierda es 2, y al lado derecho tenemos 4. Uy, pues uno dice, eso como que no se parece mucho, pero sí, pensemos en que el 4, este 4 yo lo puedo expresar como 2 al cuadrado, ¿sí? Pensando en que yo quiero resolver esta ecuación. Resolver esta ecuación es encontrar el valor de x que hace que se cumpla la igualdad, que lo que está a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha. ¿Cuánto tiene que valer x para que todo esto me dé igual a 4? Pues bueno, ahí es donde aplicamos todas estas reglas. Entonces, observen que al expresar 4 como 2 al cuadrado, yo ya tengo al lado izquierdo y al lado derecho la misma base, ¿sí? Es un solo término a la izquierda y un solo término a la derecha. Y ambos términos tienen base igual a 2. Entonces, yo recuerdo esta propiedad que está acá, y si esto se cumple, como la base es igual, pues para encontrar el valor de x, yo simplemente igualo las dos expresiones que tenemos, los dos exponentes que tenemos allí. Son exponentes que dependen de x, ¿sí? Y observen que esto sí es fácil de resolver. Para despejar x, observen que acá volvemos, aunque esto no es una función, esto es una ecuación, porque acá no tenemos y por ningún lado, ¿cierto? Vamos a encontrar la forma explícita de x. Despejar básicamente es encontrar la forma explícita, en este caso, de x. Entonces aplicamos las mismas reglas para despejar. Pasamos el 1 a la derecha, como menos 1. Luego ya podemos simplemente pasar ese 2 a dividir y nos va a dar que x es igual a 1/2, ¿sí? Hagamos la prueba. Pero ¿cómo comprobamos de que este x sí hace que esto sea igual, que esta ecuación se cumpla? Hagámoslo, hagámoslo acá, sobre esto. Pues vamos a reemplazar x en la ecuación, en la expresión original de nuestra ecuación. En la original, ¿sí? No en ninguna de estas intermedias, no. En la original. Entonces vamos a poner que esto es 2 a la 1/2 sobre x, no. De hecho, sí, 2, esto es 2 por 1/2 más 1, igual a 4. Entonces vamos a tener que esto es 2. Este 2 multiplica únicamente a 1/2, entonces esto me va a quedar 2 sobre 2 más 1 igual a 4. Y acá vamos a tener 2 sobre 2 da 1, más 1 igual a 4. Y 1 más 1 da 2, igual a 4. Entonces de aquí podemos simplemente decir que 2 al cuadrado es 4, igual a 4. Como se cumple, entonces esta sí es la solución de nuestra ecuación exponencial. Es importante hacer la prueba para verificar que lo que hemos encontrado sí corresponde
con el, bueno, que el X que hemos encontrado sí está bien calculado, ¿sí? Muy bien. Hagamos otro ejemplo un poco, con un poco más de complejidad, ¿sí? Entonces tenemos al lado izquierdo 9, ¿no? 9 a la menos 3x igual a 1 sobre 27, todo eso elevado a la x más 3. Entonces, si recordamos como las propiedades que vimos ahorita, pues podemos empezar a pensar, a imaginarnos un paso a paso de cómo solucionar esto, ¿sí? Pueden haber varias formas de hacerlo utilizando todas las propiedades. Yo les voy a presentar una forma de eso, simplemente, ¿sí? Entonces, observen que lo primero es que la base al lado izquierdo es 9, y de cierta manera al ver el 27 uno piensa, sí, hay algo común entre 9 y 27, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el 3, ¿sí? Yo podría expresar 9 y 27 como potencias de 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, arranco con el 3, expreso el 27 como 3 al cubo, es el primer paso. Como les digo, este es un procedimiento, se podría resolver incluso de varias maneras. Y además sabemos que, ojo, acá tenemos esta propiedad, ¿sí? Esta propiedad que podemos implementar en cualquiera de las dos direcciones. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es eliminar este denominador, ¿sí? Para tratar de buscar una base que sea común a la que tenemos al lado izquierdo. Aplico la propiedad, observen que 3 al cubo, yo lo puedo expresar como 3 a la menos 3, utilizando esta propiedad, ¿sí? Y esto ya empieza a tener un poco más de forma, porque 9 lo puedo expresar como 3 al cubo. Y ya se empieza a aparecer, observen que ya tenemos la misma base. Ya tenemos la misma base. Esto ya tiene pinta de que vamos a poderlo resolver. Entonces, recurrimos, bueno, aquí me quedó este paréntesis, recurrimos a nuestra propiedad, ¿sí? A nuestra propiedad de igualdad. Bueno, de hecho está la propiedad de potencia de potencias, ¿sí? Tenemos x a la x1 y todo esto elevado a la x2. Ustedes ven que es una potencia de potencias. Entonces yo puedo poner la base y multiplicar los exponentes, lo que vimos hace un ratico. Entonces, aplicamos eso a ambos lados, porque observen que los tres, aquí dentro del paréntesis tenemos una potencia y dentro de esta otro paréntesis tenemos otra potencia. Entonces, al aplicarlo, pues vamos a obtener base 3, vamos a tener este menos 2 multiplica el menos 3x, va a quedar menos 6x, y la exponente del término a la derecha va a ser menos 3x menos 9, porque multiplicamos el menos 3 por cada uno de los términos que tenemos en el exponente. Y esto ya nos conduce a que podemos igualar los exponentes porque logramos obtener la misma base. En eso consiste prácticamente resolver este tipo de ecuaciones exponenciales, ¿sí? Si vamos a nuestra guía, corresponde a los ejercicios del numeral 3, que son similares a este que se presenta acá. Entonces, igualando, ya tenemos una ecuación muy sencilla de resolver, porque logramos obtener la misma base. Entonces vamos a agrupar los X, vamos a encontrar esa forma explícita para X, los agrupamos, en este caso los voy a agrupar al lado izquierdo de la igualdad, y empezamos pues, a aplicar, a hacer nuestro despeje, nos queda menos 3x igual a menos 9, aplicando la ley de signos, pues menos 9 dividido menos 3, esto nos va a dar igual a 3. Entonces x igual a 3 es la solución de nuestra ecuación, pero como tenemos que probar para saber si en verdad sí es la solución o cometimos algún error en el procedimiento, pues lo hacemos. Simplemente vamos a la ecuación original,
y reemplazamos el X que encontramos, ¿sí? De hecho, si yo tuviera... ¿Sí? Profe, disculpe que lo interrumpa. Algunos estudiantes solicitan si puede de pronto volver a hacer el ejercicio, tal vez no con tanto detalle, pero para que ellos nuevamente miren cuál fue el procedimiento. Claro que sí. Gracias, profe. Listo. Vamos a hacerlo. Y acá. Acá. Bien. Un momento, yo cambio a esto. Entonces, vamos a repetirlo un poco más rápido, pero la idea es que esto quede muy claro, ¿sí? Son ejercicios que necesitan como de, no sé, como de buscar esas relaciones entre los números. Aquí estamos buscando bases iguales, ¿sí? Para poder aplicar la propiedad que nos permite solucionar este tipo de ecuaciones. Entonces, lo primero es que aquí en 27, yo puedo ver automáticamente que entre 27 y 9 hay el 3, digamos que yo podría expresar el 9 como potencia de 3 y 27 como potencia de 3, ¿cierto? Es lo primero que yo observo, ¿sí? En algunos ejercicios de pronto no es tan fácil observarlo, pero hay que empezar pues como a buscarlo un poco. Entonces, lo que yo hago es tratar de llevar, el procedimiento que yo planteo acá es tratar de llevar esto a potencias de 3. Inicio con este 27, que además está en un denominador, entonces como que la cosa no suena tan bien, pero sí porque tenemos esta propiedad, ¿sí? Tenemos esta propiedad de los exponentes, de las potencias, y yo puedo entonces, este 3 que estaba en el denominador al cubo, 3 al cubo es 27, ¿sí? 3 por 3, 9 por 3, 27, lo puedo llevar al numerador aplicando esta regla. Ahora, ya tengo una base de 3, pero es que al otro lado tengo una base de 9. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tratar de llevar ese 9 también a una base de 3. Y observen que 9 es igual a 3 al cuadrado. Entonces, yo lo que podemos hacer en este caso, pues ya vemos que tenemos la misma base. Entonces, podemos aplicar la regla, ¿sí? Nuestra regla. Pero antes, como esto es una potencia de potencia, miren que tengo 3 al cuadrado, y todo todo lo que está acá, este 3 al cuadrado, está elevado a la menos 3x. Este 3x, menos 3x es un exponente, ¿sí? Y este 3 a la menos 3 está elevado a la x más 3. Aplicamos la potencia de potencias, ¿sí? Esta regla, potencia de potencias, y simplemente el exponente, ponemos la base y multiplicamos los exponentes. Entonces nos quedaría 2 por menos 3x, nos queda menos 6x. Ponemos la base también al lado izquierdo, al lado derecho, ponemos la base 3 igual y multiplicamos los exponentes. Menos 3 por x más 3 nos va a dar menos 3 menos 9. ¿Sí? Como esto cumple con nuestra regla, ¿sí? Si recuerdan la reglita, pongámosla acá. Era a a la x1 igual a la x2, ¿sí? Incluso uno podría generalizarla diciendo que esto es a la f, a una función de x, ¿sí? F de x, vámonos así, igual a la g de x, ¿sí? Algo así. Porque x no necesariamente es así, es x y x, no. Observen que acá tenemos expresiones de x y acá tenemos expresiones de x también. Tenemos una expresión de x acá y otra expresión de x acá. Entonces, esto ya nos permite, como se cumple, podemos igualar, como lo de la izquierda debe ser igual a lo de la derecha y las bases son las mismas, eso implica que los exponentes son los mismos. Entonces, podemos igualarlos y despejar x. Entonces, para despejar x, ponemos los dos al mismo lado, los x los agrupamos a un lado y el resto los llevamos para el otro lado.
Aquí simplificamos porque menos 6x más 3x es igual a menos 3x, y todo esto es igual a menos 9. Ahora lo único que falta es despejar x, nos va a quedar menos 9 sobre menos 3. Por ley de signos, menos 1 menos sobre menos da más, y 9 dividido 3 da 3. Entonces, nuestra solución es x igual a 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente vamos a hacer la prueba. Descartar para que no me aparezca allí eso. Vamos a hacer la prueba reemplazando en la ecuación original. Entonces, reemplazamos el 3 que obtuvimos, nuestra solución de la ecuación, lo reemplazamos en ambos lados, ¿sí? Donde tengamos x, vamos a reemplazar por 3. Esto nos va a quedar por las potencias, vamos a multiplicar este 9 menos 3 por 3, nos va a quedar 9 a la menos 9. Y sumamos, esto nos va a quedar 1 sobre 27 a la 6, ¿sí? Ya es cuestión de hacer estas operaciones. Observen que yo lo estoy probando de esta manera. Ustedes podrían meterlo en la calculadora y simplemente evaluar a ver qué número les da. Yo lo estoy haciendo de forma, pues, como analítica, paso a paso. Aplico la ley de nuevo. Este 9 a la menos 9 lo voy a pasar al denominador como 9 a la 9, aplicando esta misma reglita que teníamos por acá. Y esto lo hago simplemente porque porque acá también tenemos este número fraccionario, ¿cierto? Entonces ya empiezo, pues, esta es mi forma de probarlo, como les digo, ustedes lo pueden hacer en las calculadoras. De nuevo, 9, entonces va a ser 3 al cuadrado, y todo eso a la 9, y 27 va a ser 3 al cubo, y todo este paréntesis a la 6, pero al final, como yo conozco las leyes de las potencias, de los exponentes que vimos hace un ratico, pues yo sé que este 6 me está afectando todo este paréntesis. Entonces esto es 1 a la 6, 1 a la 6 da 1, y 3 al cubo a la 6 me va a dar, por potencia de potencias, yo multiplico los exponentes, me va a dar 3 a la 18. Y acá tendríamos 3 al cuadrado, y todo eso a la 9 me va a dar 3 a la 18 también. Entonces, como son iguales, este número es igual al de acá, yo puedo decir que sí, que este x sí es la solución de nuestra ecuación. ¿Listo? Importantísimo esta prueba, ¿sí? Esto es supremamente importante para que estemos seguros de que hicimos un procedimiento correcto, ¿eh? Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la función logarítmica. Entonces, una función logarítmica tiene esta forma: y igual a f de x, es decir, una función, igual al logaritmo en base a observan que aquí el lenguaje también juega un papel importante. Estamos hablando de base. Y si nos devolvemos 2 diapositivas, cuando hablamos de exponentes, de ecuaciones exponenciales, también hablábamos de base, pero es la misma base, ¿sí? Entonces, es logaritmo en base a de x. De nuevo, son las mismas condiciones. A debe ser mayor a 0 y A debe ser diferente de 1, ¿sí? Por las mismas razones que se explicaron anteriormente para la ecuación exponencial, ¿sí? Entonces se llama función logarítmica en base a. A esta función se le llama función logarítmica en base a. Esta función tiene como dominio el conjunto de los reales, como dominio tiene el conjunto de los reales positivos, y como rango el conjunto de todos los reales. Pero entonces aquí observamos algo que vale resaltar, y es que es el dominio y el rango, ¿sí? ¿Cuál es en las ecuaciones
exponenciales, decíamos que el dominio de f de x era ¿cuál? Los reales positivos. Y el rango, y el rank de f de x era, perdón. Voy a devolverme porque esto no es un positivo. Son todos los reales, ¿sí? Que decíamos que esto era desde menos infinito hacia infinito, ¿sí? Y acá el rango sí son los reales positivos, ¿sí? Sí son los reales positivos, desde 0 hasta infinito, ¿sí? Pero observen que la función logarítmica es todo lo contrario, ¿sí? Para la logarítmica, entonces tenemos que el dominio son los reales positivos y acá es el conjunto de todos los reales, ¿sí? Esto es importante. Diferenciar en que el dominio de una es el rango de la otra. Esto entonces es la gráfica de un par de ejemplos de funciones logarítmicas, ¿sí? Este es un ejemplo. Entonces observen que a diferencia de la... observen que es contrario el comportamiento a las ecuaciones exponenciales, y eso lo vemos en su dominio y en su rango, ¿sí? Pero son curvas que tienen esta forma. Vamos a verlo ahorita con unos ejemplos. Entonces, la función logarítmica en base A es la inversa, y esto tiene que ver también con el rango y con el dominio que veíamos hace un ratico. El dominio de una es el rango de la otra. La función logarítmica en base A es la inversa de la función exponencial en base A. Es la inversa. No vamos a entrar en detalle de lo que es una función inversa, pero nos sirve para entender lo del dominio y lo del rango. Es decir, que y igual al logaritmo en base a de x, y igual al logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de x si y solo si x es igual a la y. Observen que es la misma expresión, pero escrita de forma diferente, ¿sí? Acá lo más importante es que las dos tienen la misma base, observen y se llama base, ¿sí? La base del logaritmo es la misma base de esta función exponencial. ¿Listo? ¿Y qué podemos ver? Pues que de una de una ecuación exponencial o de una función exponencial, lo que estamos obteniendo es el exponente al cual se tiene que elevar la base, el exponente. Observen que y acá es el exponente y acá es el y que queremos encontrar. Lo que queremos hacer en una función logarítmica es encontrar el exponente al que se tiene que elevar la base para que me dé x. Entonces, este y es el exponente al que tengo que elevar esta base a para que me dé este x. Estamos encontrando este y, que es el exponente de una función exponencial. ¿Listo? Y acá está la definición. Un logaritmo es el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número al que se le debe sacar el logaritmo. Esto también se puede escribir como, bueno, estas son como equivalencias, ¿cierto? Diferentes formas de escribirlo. Entonces veámoslo con unos ejemplos. A veces yo, y por lo menos he notado que hay dificultad en entender el concepto de logaritmos, pero con estos ejemplos creo que va a quedar muy claro. Entonces, de nuevo, la función logarítmica es y igual al logaritmo en base a de x si solo si se cumple esto. Entonces, por un lado tenemos, miremos los ejemplos. El logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado, si aquí está tenemos 2 elevado a la 3
me da 8, ¿sí? 2 elevado a la 3 me da 8. Ahora, 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cuadrado me da 100. Aquí está, 10 elevado al cuadrado me da 100. 3 elevado a la 4 me da 81. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque 3 a la 4 da 81, ¿sí? Pues por 3, 9, por 3, 27, 3, 81. 5 elevado a la x me da, pues, 5 a la x, ¿sí? Ven que acá ya tenemos una x. A elevado a la 0 me da 1, porque ya sabemos que A es un número real y todo número elevado a la 0, pues me da 1. Cualquier número elevado a la 0 me da 1, ¿sí? A elevado a la 1, pues da la misma base, ¿sí? A la 1, pues da la misma base. Estos son ejemplos de logaritmos para que tengamos el concepto y entendamos de qué van estas ecuaciones logarítmicas. Entonces, entremos ahora sí en materia de lo que son funciones logaritmo. Bueno, antes de hacer los ejemplos, lo que es el logaritmo natural y el logaritmo común. Entonces, igual que en las ecuaciones exponenciales, cuando la base A es igual a E, ¿sí? Ese número de Euler, la función logarítmica tiene una notación especial, ¿sí? Observen que cuando la base es E, aquí tenemos la base E, pues es lo que se llama el logaritmo natural. Y la única diferencia es que tiene una notación especial. Ya no se escribe log, sino que se escribe ln. Esto lo resalto, aunque no es una regla, pero en algunas calculadoras, en algunos software, pues aparece ln y aparece log, ¿sí? Y entonces eso nos ayuda como a identificar un poco cuál es la base del logaritmo que se está utilizando, ¿sí? Digo en algunos, y no es una regla porque también hay otros paquetes de cálculo donde el log se refiere al logaritmo natural. Entonces, pero bueno, lo más común es que el log se refiera a un logaritmo en otra base cualquiera y el n se refiere al logaritmo en base e, ¿sí? Que es la nomenclatura que vamos a utilizar nosotros y que por lo general es como está en los libros también. Y esta, cuando es en base es lo que se llama función logaritmo natural. Bien, pero también tenemos que la base puede ser igual a 10. Y eso es lo que se llama, cuando la base es 10, es lo que se llama el logaritmo común. Y se escribe de esta manera, ¿sí? Logaritmo en base 10 de x. Y de nuevo, cuando uno va a las calculadoras o en algunos software, cuando solamente es log, se refiere a un logaritmo en base 10. Y cuando es ln, se refiere a un logaritmo en base e. Aparecen también algunas opciones como log y en una base específica algunos permiten, o por lo general todos permiten, especificar cuál es la base del logaritmo que se quiere calcular, ¿sí? Pero cuando encontramos log solo, se refiere a que tiene base 10, ¿sí? Es un concepto que es importante, sobre todo para evitar confusiones a la hora de hacer cálculos, ¿sí? Saber en qué base se está calculando ese logaritmo. Muy bien. Y pues las gráficas en los dos casos son estas. Observen que pues, es esa función creciente, pero pues tiene algunas diferencias en cuanto pues, a los valores, obviamente. Son funciones diferentes, porque tienen diferente base. Y al igual que en los logaritmos, pues hay propiedad. Al igual que en las exponenciales, también hay propiedades para los logaritmos, y que son la base para resolver esas ecuaciones que involucran logaritmos. Comprender estas propiedades es fundamental para poder resolver ecuaciones logarítmicas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la base A, tenemos una base A, ya sabemos, son las mismas condiciones, que sean mayor que 0 y diferente de 1,
Y pues aquí vamos a suponer que tenemos x, x1 y x2, son números reales positivos, se cumplen las siguientes propiedades. Entonces la primera, logaritmo en base a, independiente de cuál sea la base, de 1 es igual a 0. ¿Por qué? A a la 0 da 1. Esto ya, digamos que ya lo hicimos hace un ratico. Entonces aquí como ejemplo, 2 a la 0 da 1. ¿Sí? 2 a la 0 da 1. ¿Listo? Cualquier número, la primera propiedad es que cualquier logaritmo en cualquier base, siempre, pero de 1, el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? El logaritmo en cualquier base de 1, del valor 1, va a ser igual a 0. ¿Sí? Luego tenemos que el logaritmo en base a de sí mismo, pues es el mismo valor. ¿Sí? También lo vimos en los ejemplos anteriores. Entonces aquí, por ejemplo, log de 10 es igual a 1. ¿Pero por qué? Pues porque ya sabemos que el log, cuando no nos aparezca la base, como en el caso, en la primera propiedad que tenía base 2, en este caso no aparece la base, automáticamente tenemos que asumir que es una base 10, ¿sí? Es el logaritmo común que acabamos de definir. Entonces 10 a la 1 me da 10. Entonces el logaritmo en base a 10 de 10 es 1. ¿Sí? La propiedad 3, observen acá, tenemos un logaritmo en cualquier base, pero adentro tenemos una multiplicación. Entonces, cuando tenemos esa multiplicación, yo puedo convertirlo en la suma de los logaritmos de esos términos que se están multiplicando. ¿Sí? Entonces va a ser el logaritmo en base a del primer término más el logaritmo en base a del segundo término. Y me refiero a términos porque, como lo mencioné hace un rato, este x no necesariamente tiene que ser x, puede ser una función de x, ¿sí? Una función extraña de x. Y puedo aplicar sin problema esta propiedad. Pero también puedo hacerlo en esta otra dirección. ¿Sí? Las propiedades por ser igualdades, que acá tenemos la igualdad, yo puedo aplicarla en cualquiera de las dos direcciones. Dependiendo del caso y dependiendo cómo, pues dependiendo del ejercicio que yo quiera resolver, lo aplico de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como ejemplo tenemos, observen, logaritmo natural de x al cuadrado por x más 1 es igual. Lo primero que tenemos que observar es que hay dos términos acá dentro del logaritmo. Estamos calculándole el logaritmo a una multiplicación de dos términos. Aquí vamos a poner eso. Esto es un por. ¿Sí? X al cuadrado es el primer término y x más 1 es el segundo término. ¿Sí? Entonces, aplicando la regla, esto va a ser igual al logaritmo natural de x al cuadrado más el logaritmo natural de x más 1. Sencillo. La cuarta ya es el logaritmo en la base A, pero de una división de términos, ¿sí? De un cociente de términos. Cuando tenemos, al igual que en las funciones exponenciales, en las ecuaciones exponenciales, cuando es la división, pues es la resta. En este caso, la resta de logaritmos. Logaritmo en base a del término del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Entonces aquí tenemos algo, un ejemplo muy bueno en el que podemos partir este logaritmo en base 3 como logaritmo base 3 del numerador x menos 5 menos el logaritmo en base 3 del denominador 9 menos x al cuadrado. De nuevo, puedo aplicarle en cualquiera de las dos direcciones. 5. Pongámosle mucha atención a esta z que está acá arriba. ¿Sí? Dice que el logaritmo en base a de x elevada a la z es igual a z por el logaritmo en base a de x. Este exponente que acompaña esa expresión a la que yo le estoy calculando el logaritmo, se convierte, pasa a multiplicar el logaritmo. ¿Sí? Esta es una propiedad. Entonces, logaritmo natural de x al cuadrado va a ser igual
el exponente pasa a multiplicar el logaritmo natural de x. ¿Sí? Este pasa. Muy bien. Y otra propiedad que es muy útil es hacer el cambio de base. Esto, observen que todas estas propiedades anteriores tienen la misma base, parten de la misma base más bien. Logaritmo en base a, logaritmo en base a, logaritmo en base a, logaritmo en base a. ¿Sí? Pero es posible que dentro de nuestras ecuaciones hayan varios logaritmos, la suma de dos logaritmos que tienen diferente base, ¿sí? Y sea necesario, por ejemplo, cambiar de base para resolver nuestra ecuación. Entonces, logaritmo en base a de x va a ser igual a logaritmo en base b de x. Observen que b es la nueva base a la que yo estoy cambiando, es la base a la que yo estoy cambiando mi logaritmo. Yo estoy cambiando el logaritmo en base a un logaritmo en base b. Y para poder lograrlo, pues aplicamos esta reglita. Logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. ¿Sí? Y ya podríamos hacer un cambio de base. Entonces, aquí tenemos logaritmo en base de 20 es igual al logaritmo de 20 sobre el logaritmo natural de 2. Y bueno, aquí lo podemos calcular. Bien, hagamos un par de ejemplos. El primero, vamos a resolver la siguiente ecuación logarítmica. Muy sencillo. Logaritmo en base 5 de x igual a 2. Entonces ya sabemos, partimos de la definición siempre, ¿sí? Entonces lo que yo voy a encontrar, entonces lo que yo voy a encontrar es este x. 5, entonces x va a ser igual. Observen que yo estoy resolviendo, yo necesito encontrar cuánto vale x. ¿Sí? Yo hago como esa homologación de lo que, de lo que es un logaritmo y de lo que es un exponente. Entonces yo puedo decir que x es igual a la base, x es igual a la base elevado el 2 que tenemos al otro lado del igual. Por lo tanto, x es igual a 25, ya quedó resuelta nuestra ecuación. ¿Sí? Ya quedó resuelta, aplicando las propiedades. Ese es el caso más sencillo. Eso. Pero entonces hagamos un ejemplo un poco más complejo. Yo quiero resolver la siguiente ecuación. Logaritmo. ¿Esto es en base qué? En base 10. No aparece, pero hay que tenerlo presente, ¿sí? Logaritmo. Tienen la misma base los dos logaritmos. Eso quiere decir que lo podemos resolver. Bueno, de pronto puede salir muy fácil. Acá tenemos una expresión y acá tenemos otra expresión. Entonces, para resolver esto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Puse la propiedad antes de. Observen que como son dos términos diferentes, no se están multiplicando, sino que uno está al otro lado del igual, pues yo puedo agrupar los logaritmos a un lado, ¿sí? Y dejar el uno al lado derecho, por ejemplo. Entonces yo puedo reescribir la ecuación como el logaritmo de x más 3 menos el logaritmo de x menos 1. ¿Sí? Simplemente pasé este logaritmo de x menos 1 al lado izquierdo a restar. Igual a 1. ¿Sí? Es lo primero. La reescribo. Pero yo conozco esta propiedad. ¿Sí? El logaritmo en base a de x1 sobre x2 es igual a la resta. Y observen que yo voy a aplicar la propiedad, pero en esta dirección. ¿Sí? Yo la voy a aplicar en esta dirección. Para que sea una expresión más corta. Entonces lo que obtengo es lo siguiente. Pues va a ser el logaritmo del x1 en este caso es esta expresión x más 3, ¿sí? En este caso pues va a ser este x más 3 y el x2 va a ser este x menos 1. Entonces lo aplico y me va a dar esto automáticamente. Igual a 1.
importante, ¿sí? Igual a 1. Entonces, aplicamos la definición de logaritmo, ¿sí? Tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, yo sé que tenemos aquí una base 10 que no estamos poniendo. 10 a la 1 va a ser igual a lo que tenemos en los paréntesis. Y eso es lo que yo planteo para poder solucionar la ecuación, ¿sí? Nuestra ecuación logarítmica. Esto sí es más sencillo, esto sí lo puedo resolver fácilmente. Observen que este x menos 1 lo tenemos acá dividiendo, y lo puedo pasar al otro lado, a multiplicar el 10, porque 10 a la 1 pues da 10. Da x más 3. Rompemos los paréntesis. Nos va a dar 10x menos 10. Agrupamos los x a un lado, la forma explícita para x de esta ecuación. Simplificando, nos va a dar x menos 10x menos 9x. Y al lado derecho menos 10 menos 3. ¿Por qué? Porque ese 3 que teníamos acá lo pasamos a restar, ¿sí? Simplemente estamos despejando la x. Y finalmente vamos a obtener nuestro valor de x. ¿Sí? Y pues podemos proceder a hacer la prueba. Bueno, ya para finalizar, pues quedan planteados estos ejercicios de práctica, ¿sí? Algunas ecuaciones exponenciales, algunas ecuaciones logarítmicas, y pues obviamente resolver los ejercicios que hemos seleccionado en nuestro guía, en nuestro anexo para entregar como producto de la unidad. Listo. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Tenemos tiempito, sí. Profe, algunos estudiantes preguntan por un problema en el que la cantidad que está en el logaritmo tenga exponentes. Bueno, ya les he contestado que el procedimiento es exactamente el mismo, va a cambiar es a la hora de resolver la ecuación. Supongo que querrán una ecuación cuadrática o algo así. Ya. Claro, sí. Listo, déjame. Ya lo resolvemos. ¿Dónde lo podemos resolver? Sobre todo, hay que pensarlo en. Yo primero lo planteo acá bien. Y ya lo revisamos. Podríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Están viendo la pantalla, ¿sí? Por favor, me confirmen. Logaritmo, por ejemplo, de x al cuadrado, ¿sí? Menos 1. Vamos a decir que esto es menos 1. Igual al logaritmo de x más 1. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo. Aquí tenemos, ya es una x al cuadrado. Observen que esto ya es cuadrático. Entonces podemos aplicar la misma regla. ¿Sí? Recordemos la regla, ¿sí? Recordemos. Bueno, primero reorganicemos para saber cuál regla vamos a aplicar. Pues como tenemos logaritmos en diferentes términos, lo primero que yo hago es, no sé, voy a pasar todos los logaritmos a la izquierda y
ejemplo, x al cuadrado menos 1. Y en este caso tendríamos menos el logaritmo de x más 1. Igual a... nos quedó, de hecho es parecida a la anterior. Pero tenemos el x al cuadrado. Bueno, tenemos el x al cuadrado. Resolvamos este. Este 1 lo paso al otro lado positivo. Entonces vamos a aplicar la misma regla. Vamos a aplicar la misma regla. Logaritmo. Bueno, recordémosla, ¿sí? Logaritmo en base a de x1 sobre x2 va a ser igual al logaritmo de base a de x1 menos logaritmo en base a de x2, ¿sí? Como esto, si ustedes observan, esto lo podemos resolver aplicando la propiedad en esta dirección, similar a la anterior. Si hacemos esto, entonces nos va a quedar algo como, si la aplicamos, x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a 1. Similar. Acá, como tenemos base 10, la base es lo de menos acá. Tenemos base 10 que no la ponemos. Podemos entonces reescribir este logaritmo. Lo que estamos haciendo es reescribirlo como x al cuadrado menos 1 sobre x más 1 igual a 10 elevado a la 1, que es la definición del logaritmo, ¿sí? Entonces, voy a separarlo así. Igual, podemos pasar este término a multiplicar el 10. Va a quedar x al cuadrado menos 1 igual a 10 por x más 1. Tendríamos x al cuadrado menos 1 igual a 10x más 10. Vamos a agrupar estos términos, entonces el que tiene x lo va a llevar para la derecha y el otro y el 1 lo va a traer para la izquierda, y así podemos encontrar una expresión explícita para x. Vamos a tener entonces x al cuadrado menos 10x igual a 10 más 1. ¿Sí? 10 más 1. Este 1 pasa positivo. Sí. Entonces vamos a tener x al cuadrado menos 10x. De hecho, esto nos va a dar 11, si lo pasamos de una vez, igual a 0. ¿Por qué hice esto? Porque esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Es una ecuación cuadrática, entonces aquí me va a dar 11. Yo lo paso de una vez para acá. Y podemos resolverlo aplicando pues nuestra ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación cuadrática? Pues vamos a tener dos soluciones. x1, 2 va a ser igual a menos b, más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Aunque acá podríamos aplicar también un caso de factorización, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con la cuadrática, sobre todo porque seguramente en muchos de los ejercicios no se va a poder factorizar directamente. Entonces apliquémosla, ¿sí? A es igual a 1, que recuerden que A es el que multiplica, sí, bueno, recordando, sí, que una ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado
más bx más c, donde a es el número que multiplica el x al cuadrado, en este caso es 1, b es el que multiplica el x a la 1, en este caso sería menos 10, ¿sí? Y c es la constante. ¿Cuánto nos da? Menos 11, ¿sí? ¿Por qué los signos negativos? Y esto lo aclaro porque es muy común encontrar un error a la hora de aplicar la ecuación cuadrática. Esta ecuación aplica para ecuaciones que tienen esta forma. Ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces este menos, este menos hace parte del b y este menos hace parte del c. Y por eso lo pongo menos 10 y menos 11, ¿sí? Porque aquí tenemos menos y menos, ¿sí? Entonces x1, 2 va a ser igual a menos b, pero menos b es menos 10. Lo que les decía hace un rato, menos 10, lo pongo entre paréntesis. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 10 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 11. ¿Sí? Sobre 2 por a. Sobre 2 por a. Entonces, x1, 2, vamos a romper todos los paréntesis, vamos a hacerlo paso a paso. Menos 1 por menos por menos 10 da 10 positivo. Más o menos la raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado da 100. Y observen que acá tenemos, esto es una multiplicación de varios términos. Menos 4, acá tenemos menos 4, y acá tenemos 4 por 1, 4 por menos 11, menos 44. Luego tenemos 2 por a, pero a vale 1. A vale 1. ¿Sí? A vale 1. Entonces 2 por 1, 2. Entonces vamos a simplificar esto rápidamente. Nos da 10 más o menos la raíz cuadrada de 100 menos 44. Más 44. ¿Sí? Porque menos por menos da más. 44. Dividido 2. Vamos a hacerlo aquí, continuo. 10 más o menos la raíz de 144 sobre 2. ¿Sí? Entonces de acá ya podemos sacar los dos valores de x. x1 con la suma va a ser igual a 10 más raíz de 144 sobre 2 y x2 es igual a 10 menos raíz de 144 sobre 2. ¿Listo? Esto es igual a 10 más raíz de 144, 12 sobre 2. Y 10 menos 12 sobre 2. Esto nos va a dar 22 sobre 2. Y acá nos da menos 2 sobre 2. Esto nos da 1. Y este nos da 11. ¿Listo? Esto nos da menos 1, perdón. Menos 1. Ya tenemos dos soluciones de esa ecuación. Pero ¿será que esas soluciones son soluciones de nuestra...
hemos encontrado dos soluciones de la ecuación cuadrática, ¿sí? Pero tenemos que probar que sí sean soluciones de nuestra ecuación logarítmica, que son cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, tenemos que venir y reemplazarlo dentro de la ecuación, dentro de nuestra ecuación. Voy a borrar. Voy a borrar esto que está acá. Para hacer la prueba justo debajo. ¿Sí? Observen que hemos llegado a esta expresión x al cuadrado menos 1 sobre x más 1 igual a 10. Pero la solución de esta ecuación, que es una ecuación racional, no significa que sea solución de la ecuación logarítmica. ¿Sí? Y vamos a comprobar. Entonces, voy a hacerlo con rojo. Vamos a reemplazar cada uno de los valores. Entonces tenemos dos valores, x1 igual a 11 y x2 igual a menos 1. Vamos a empezar con el 11. Entonces tenemos logaritmo de 11 al cuadrado menos 1 menos 1 igual al logaritmo de 11 más 1. Logaritmo de 11, logaritmo de 11 al cuadrado, 121, menos 1, y menos 1 igual al logaritmo de 12. Entonces, tenemos logaritmo de 120, menos 1 igual al logaritmo de 12. No es necesario, bueno, hay que hacer las operaciones, pero por este lado se ve viable de que sí sea una solución. ¿Por qué? Porque recuerden que este número que está acá adentro, a lo que yo le voy a calcular el logaritmo, debe ser, este número debe ser un real positivo. Recuerdan que el dominio de los logaritmos son los reales positivos. Y este cumple con eso. ¿Sí? 120 cumple con eso. 12 también cumple con esto. Tiene que ser un número positivo. ¿Sí? Si están bien calculados los X, el X1 y el X2, pues se calculan esta expresión y se calcula esta y se comprueba. ¿Listo? Este tiene pinta de que sí es una solución. Por otro lado, yo lo voy a hacer para el menos 1. Esto es x al cuadrado menos 1 igual al logaritmo de x más 1. Listo. Entonces, vamos a reemplazar x2. Logaritmo de menos 1 al cuadrado menos 1, puesto menos 1, igual al logaritmo de menos 1 más 1. Y acá ya empezamos a tener problemas. Logaritmo de menos 1 al cuadrado, 1 menos 1. Menos 1. Luego vamos a tener logaritmo de menos 1 más 1, 0. Entonces, acá tenemos logaritmo de 0 menos 1 igual al logaritmo de 0. ¿Qué pasa? Este valor de acá, 0, no pertenece al dominio, ¿sí? Al dominio.
Porque recuerden que el dominio son todos los reales positivos. Y pues este tampoco. ¿Sí? O sea, estos no pertenecen al dominio, es el mismo valor 0. Entonces, x2 igual a menos 1 no es solución. ¿Sí? No es solución. 11 sí es solución. ¿Sí? Se lo pueden... 11 sí es solución. Ustedes pueden verificar, hacer este cálculo, y x1 igual a 11 sí es solución. Este ejercicio resultó ser bastante interesante. Hemos utilizado términos cuadráticos, hemos encontrado dos raíces y una de ellas es solución, la otra no es solución. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos minutos. ¿Quedó claro? Veo que está como preguntando la asistencia, ¿no? Sí, ya se les respondí varias veces que para las web no tomamos asistencia, no hay enlace de asistencia. Exacto. Profe, las preguntas que hicieron fueron respondidas. Lo último que solicitaron fue el ejercicio este más completo con exponentes. Ya fue hecho, creo que hasta ahí estuvo. Listo. No, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, no, igual las preguntas, los invito de nuevo a que participen en las citas con sus diferentes tutores, ¿sí? Fundamental, que estos temas se sigan profundizando allí. Y bueno, voy a parar entonces la grabación.